Buenos días a todos. En este tema y en el próximo vamos a ver cómo crear una de las herramientas esenciales para el desarrollo, para la construcción de nuestros simuladores, los generadores de variables aleatorias. Habíamos visto en el primer tema que necesitábamos estos generadores para dar vida a nuestro simulador, para decidir cuándo debíamos planificar los nuevos eventos. Bien, vamos a empezar ese proceso, la construcción de ese tipo de herramientas, viendo en este primer tema cómo generar números aleatorios. Esto quiere decir números enteros distribuidos de forma uniforme. Vamos a ver también cómo ese generador lo podemos reconvertir rápidamente y fácilmente a un generador de variables uniformes entre 0 y 1. Con esta herramienta, en el próximo tema, veremos cómo generar variables aleatorias específicas, por ejemplo, exponenciales, gaussianas, etc. Como acabamos de señalar, el objetivo fundamental de nuestro tema es explicar qué algoritmos existen para poder generar muestras de variables aleatorias con una distribución uniforme entre 0 y 1. Estos métodos de generación van a tener que cumplir una serie de propiedades. Vamos a ver las tres más importantes. Vamos a comenzar por la última. En primer lugar, vamos a pedir que sean métodos eficientes, es decir, que sean capaces de generar un elevado número de muestras por segundo sin unos requisitos a nivel de hardware o de software que sean excesivos. Vamos a pedir también que las muestras que genere nuestro método estén distribuidas de forma homogénea en este intervalo entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a verlo con una representación gráfica de ese intervalo. La propiedad de homogeneidad lo que nos indica es que si consideramos zonas e intervalos dentro de este segmento entre 0 y 1 de la misma longitud, lo que debemos observar es que en intervalos de la misma longitud, la probabilidad de obtener muestras en esos intervalos es idéntica. Dicho de otra forma, si repetimos el experimento un número suficientemente grande de veces, lo que vamos a observar es que el número de muestras que obtenemos en esos intervalos de misma longitud son más o menos similares. Esto es una consecuencia de la ley de los grandes números. Explicado de otro modo, si tuviéramos una distribución que solamente obtuviese muestras en la zona que estamos marcando en verde, pero dejara zonas donde no se generasen muestras, tendríamos una distribución no homogénea. Y eso no sería válido, porque una distribución uniforme vamos a esperar esa homogeneidad a lo largo de todo ese segmento. La última de las propiedades que vamos a exigirle a los métodos de generación es que esas muestras sean independientes entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no debe haber ninguna relación entre el valor que tome una muestra y el que tome la siguiente. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Imaginémonos una situación donde las muestras se generan siempre una de otras a una misma distancia, delta de la anterior. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Y cuando llegamos al final de todo el intervalo, volvemos al principio, pero no exactamente en el mismo punto, sino que introducimos un pequeño desplazamiento aleatorio. Bien, si repetimos este experimento una y otra vez, vamos a ver que el algoritmo cumple la propiedad anterior, la de que la distribución de las muestras es homogénea por todo el intervalo, pero esto no tiene nada que ver con el azar, con la generación de muestras aleatorias. Aquí hay una dependencia clara entre el valor de una muestra y la siguiente. Lo que en definitiva le estamos pidiendo con esta propiedad, quedó viendo las muestras que se generaron anteriormente, sea incapaz de decir cuáles se van a generar en el futuro. Muy a menudo los métodos que vamos a describir para generar muestras de este tipo van a ser métodos de tipo computacionales. Como veremos a continuación, la idea de estos métodos es, en primer lugar, generar muestras que cumplan esas propiedades de aleatoriedad y de homogeneidad, pero esas muestras van a ser números enteros y después esos números enteros se transformarán en números reales entre 0 y 1. La principal peculiaridad que van a tener estos métodos computacionales es que en realidad, al estar generando los números al azar a partir de los números anteriores, no van a cumplir realmente esta propiedad de independencia.
Por ello, lo que vamos a pedirle no es que la secuencia sea realmente aleatoria, que unas muestras sean realmente independientes unas de otras. Lo que vamos a pedirle a estos métodos es que al menos esas muestras para un observador externo lo parezcan, aunque nosotros sepamos que internamente no lo son. Debido a ello, estamos indicando también aquí arriba que a los métodos de generación le vamos a pedir que esa distribución sea aparentemente uniforme entre 0 y 1, debido a la característica que acabamos de mencionar. También el hecho de utilizar algoritmos en la generación transforma la eficiencia de los métodos en una eficiencia de tipo computacional. Es decir, que vamos a necesitar que los métodos se ejecuten de forma rápida, que tarden un número de ciclos de computación pequeños y que ocupen pocos recursos en el computador. Es decir, que se necesite poca memoria a la hora de ejecutar ese algoritmo. El uso de estos métodos va a ser extremadamente útil en muchos tipos de aplicaciones, empezando por la que nos ocupa durante esta asignatura, que es el desarrollo de simuladores. Después veremos exactamente en el contexto de simulación dónde ubicamos este bloque de generación de muestras por azar, pero también puede ser útil en muchísimos otros casos. Por mencionar solo algunos de los más comunes. Por ejemplo, en criptografía de clave simétrica, a la hora de cifrar un mensaje, uno de los métodos que se utiliza es la generación de una secuencia pseudoaleatoria, es decir, que parezca generada por azar, y es una secuencia que se va a generar a partir de la clave secreta que solamente posee los dos extremos. Otro contexto donde se utiliza el azar es en los juegos y en la toma de decisiones. Por ejemplo, se sabe que en teoría de juegos la solución óptima que existe para enfrentarse a cierto tipo de decisiones es tomarlas utilizando azar. También existen algoritmos de optimización que se basan en el empleo del azar. A la hora de optimizar funciones de tipo no convexo, tenemos que recurrir a metaheurísticos, algunos de ellos como el simulated annealing, la búsqueda tabú o los algoritmos de tipo genéticos, donde los futuros puntos a inspeccionar se están generando en base al azar. También vemos el uso del azar en la operación de ciertos protocolos. Por ejemplo, los protocolos de acceso por contienda al medio. Cuando una estación quiere enviar un mensaje, debe decidir en qué momento del tiempo enviar ese mensaje. Ese momento del tiempo se decide de forma aleatoria. Otro tipo de ejemplo de protocolos son los planificadores o schedulers, que en determinados casos van a utilizar el azar a la hora de decidir qué paquete se procesa antes que otro. Y de la misma forma muchos otros tipos de aplicaciones de tipo algorítmico. En el caso particular de nuestro simulador, lo que habíamos visto es que nuestro generador de números aleatorios lo que nos va a permitir es configurar información acerca de los eventos. En concreto, en el simulador que hemos estudiado hasta ahora, el caso del simulador de tipo MM1, lo que habíamos visto es que el azar determinaba cuánto tiempo tenía que pasar para que sucediese el siguiente evento de salida o el siguiente evento de llegada. Por supuesto, lo que va a pasar en nuestro simulador es que esos tiempos no tienen por qué venir determinados por una distribución de tipo uniforme, sino que lo harán con distribuciones de formas distintas. Por ejemplo, en el caso del simulador MM1, distribuciones de tipo exponencial. Lo que veremos en el próximo tema, en el tema 5, es que para poder crear muestras de variables aleatorias de distinta naturaleza, como normales, exponenciales, uniformes o cualquier otro tipo, la herramienta fundamental va a ser disponer de ese generador de números aleatorios, es decir, de un método que nos proporcione muestras de una distribución aleatoria uniforme entre 0 y 1. Este bloque, entonces, en nuestro esquema general, nos va a permitir configurar los eventos y esos eventos van a ser los que controlen el dinamismo de nuestro sistema, como hemos estudiado en el tema anterior. A continuación, vamos a ver qué tipos de métodos existen para generar esas variables aleatorias de tipo uniforme. Existen diversas alternativas a la hora de generar números aleatorios. En primer lugar, podríamos recurrir a procesos físicos que estén gobernados por el azar e intentar tomar medidas de esos procesos físicos. Por ejemplo, uno de los que conocemos bien es el ruido. Sabemos que el ruido es aleatorio y podríamos construir dispositivos que lo midan. Podemos medir, por ejemplo, ruido térmico en resistencias,
Podríamos medir el ruido de avalancha en un diodo de tipo Zener, ruidos atmosféricos a través de una antena, etcétera. Otro tipo de procesos que están gobernados por el azar, procesos cuánticos. Entonces podríamos medir procesos complejos como cuando se produce la desintegración de un núcleo de un átomo, hasta procesos más sencillos como los experimentos que conocemos de física, en los cuales un fotón cuando se encuentra un espejo tiene cierta probabilidad de seguir recto o de salir rebotado. Otra alternativa más simple podría ser, por ejemplo, medir la deriva que sucede en un reloj cuarzo. Sabemos que pasado cierto tiempo se van a producir ligeras desviaciones de carácter aleatorio. Una característica que tienen en común todos estos métodos es que el proceso que vamos a estar midiendo va a ser un proceso que de verdad está gobernado por azar puro. A diferencia de los métodos algorítmicos que comentábamos al principio y que estudiaremos a continuación, este tipo de métodos, los físicos, de verdad están gobernados por procesos verdaderamente aleatorios y lo que podemos esperar son medidas que de verdad son realmente independientes y aleatorias. Esto en el lado positivo. En el lado negativo de estos métodos está el hecho de que van a requerir equipos de medida, hardware especializado y en ocasiones va a ser de tipo muy complejo, como por ejemplo en la medida de procesos nucleares. Otra alternativa es el uso de métodos de tipo artificial. Algunos de estos métodos se han utilizado desde la antigüedad remota. Por ejemplo, podemos pensar en sistemas de tipo manual, como el lanzamiento de dados o la selección de cartas, o el uso de métodos de tipo mecánico, como ruletas o bombos que se emplean hoy en día en sistemas de lotería. Tenemos la propiedad, como en el caso anterior, de que estos métodos son métodos que realmente están gobernados por el azar. Podemos esperar secuencias verdaderamente aleatorias. En la parte negativa, el mayor problema de estos métodos es la eficiencia. Podemos pensar, por ejemplo, en el caso de nuestro simulador MM1. Vamos a necesitar un número de pasos de simulación y, por tanto, de muestras muy elevado, más de 100.000 muestras para la configuración de referencia que elegimos. En ese caso, el uso de métodos de tipo manual o de tipo mecánico es imposible, porque solo nos van a poder dar, en el mejor de los casos, algunas pocas muestras por minuto. Una posibilidad sería, por ejemplo, a partir de estos métodos, generar tablas y después utilizar esas tablas como secuencias de números aleatorios. Por ejemplo, en el año 1939, dos investigadores, Kendall y Babington Smith, crearon tablas de 100.000 números a partir de medidas en un disco aleatorio. Existen otras posibilidades en las cuales, mediante procesos de tipo electrónico, somos capaces de medir procesos que estén gobernados por azar también, es decir, serían situaciones en las que tengamos secuencias realmente aleatorias. Por ejemplo, medida de procesos aleatorios en tubos de vacío. Un caso muy conocido fue ERNI, que fue un computador creado ex profeso para generar muestras por azar para el sistema de loterías británico. Evidentemente, al tratarse de una aplicación de lotería, en este caso tenemos que exigir que las muestras sean realmente aleatorias. También utilizando este tipo de métodos, la Rand Corporation creó en el año 55 una tabla con 1.000.000 de muestras. El problema de estas tablas es que para determinadas simulaciones, como las que veremos a lo largo del curso, este número de muestras podría quedarse cortos, pero algunas de ellas todavía son utilizadas en la actualidad. Por ejemplo, la tabla de la Rand Corporation todavía se publica en libros en la actualidad y se usa en aplicaciones de creación de música sintética. Por último, tenemos los métodos algorítmicos. Son métodos de tipo artificial, como los que comentábamos anteriormente, pero en vez de utilizar sistemas de tipo mecánico, de tipo electrónico, lo que vamos a utilizar es una serie de reglas aritméticas y lógicas a la hora de ir generando nuestra secuencia de números. Esas reglas son el algoritmo de generación. Debido a ello, como comentábamos al principio, las secuencias que estamos generando no son realmente aleatorias, sino que son de tipo pseudoaleatorio. Esas secuencias comenzarán a partir de un número inicial que se denomina semilla y si utilizamos una misma semilla, las secuencias que se están generando van a ser siempre las mismas. Debido a ello estamos perdiendo la propiedad que sí tenían los métodos anteriores. Nuestro método no va a estar en realidad regido por el azar. En el caso de trabajar en sistemas de simulación, este problema no es realmente importante. Mientras que la secuencia aparentemente se corresponde a la distribución solicitada, no tendremos ningún problema a la hora de obtener resultados válidos de nuestra simulación.
Una ventaja que van a tener este tipo de métodos es que van a poder ser muy eficaces. Es decir, vamos a ser capaces de generar un número ingente de muestras por segundo. De esa forma, son perfectos a la hora de desarrollar nuestros simuladores. Una ventaja adicional que vamos a tener por el hecho de trabajar con secuencias pseudoaleatorias es que los resultados van a ser reproducibles. Con la misma semilla, siempre estamos obteniendo la misma secuencia de números. Esto, por ejemplo, nos va a dar facilidades a la hora de depurar nuestros programas. Si tenemos algún error en alguna parte, siempre vamos a poder, utilizando la misma semilla, ir dando los mismos pasos hasta llegar al punto donde tenemos el error y ser capaces de corregirlo. Bien, existe una gran variedad de métodos de generación. En este enlace, si lo pulsáis, tenéis una lista exhaustiva de los que existen. En la transparencia tenéis indicados algunos de los más conocidos. Por ejemplo, el método de los cuadrados medios de von Neumann y Metropolis, el método de los generadores congruenciales lineales o el método del algoritmo RC4. Nosotros vamos a estudiar concretamente el método de los generadores congruenciales lineales. Funciona de forma muy simple, es un algoritmo muy eficiente y no tiene alguno de los problemas asociados al algoritmo de cuadrados medios, en el cual las secuencias pseudoaleatorias tendían a converger hacia cero. Eso no sucede en el caso de los generadores congruenciales lineales. El otro algoritmo que os menciono aquí es un algoritmo que está pensado para su uso en criptografía, no para su uso en simulación. De esa forma, pues quiero recordaros que existen distintos contextos y dependiendo del contexto, pues buscaremos unas propiedades u otras. Para el caso de simulación, los generadores congruenciales son unos algoritmos idóneos y vamos a verlos en la siguiente parte de este tema.